nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues quiero recordarles que todos los viernes de Cuaresma la Iglesia otorga una indulgencia plenaria a aquellos de los fieles que después de rezar la oración ante un crucifijo, que después de la comunión recen la oración ante un crucifijo, después de la comunión o después de la misa. La oración ante un crucifijo empieza: mírame, oh mi amado y buen Jesús, que está en la mayoría de los libros de oraciones. Muy bien, pues ofrecemos la misa propia del jueves después de esa misa. El hombre necesariamente tiene que sufrir. Si yo no sufro, algunos pecadores se condenarán. Y si yo sufro, esos pecadores pueden irse al cielo. Es cierto que Dios no quiso que el hombre sufriera y por eso lo puso en el paraíso terrenal, a donde no tendría entrada el dolor. Pero como sabemos, el hombre pecó y por el pecado arrojó Dios al hombre del paraíso y le envió a una tierra sembrada de espinas que mortifican su cuerpo y atormentan su alma. Y todo el empeño del hombre, mientras viva en la tierra, ha sido arrancar las espinas que le punzan en su paso por este mundo, pero no lo ha conseguido. Por eso alguien ha definido al hombre moderno como una máquina que busca placeres, una máquina, es decir, movimiento continuo, actividad febril. ¿Y todo para qué? Para arrancar las espinas del sufrimiento y para plantar las flores del placer. Hemos ciertamente conseguido que el siglo XXI se ha llamado el siglo de la comodidad y del confort, pero no hemos logrado que desaparezca de la tierra el dolor. Hoy, como siempre, el sufrimiento es el compañero inseparable del hombre. Espera al niño en la cabecera de su cuna y el niño nace llorando. Acompaña al hombre en su camino por el mundo y la tierra es valle de lágrimas. No le deja hasta el final de su vida y el hombre muere llorando y haciendo llorar a los demás. Entonces, necesariamente tenemos que sufrir. Lo triste es que esos sufrimientos, en la mayoría de los casos, sean infructuosos. Por ejemplo, es triste ver que un río baje entre las montañas y se despeñe por todas las montañas hasta abajo sin hacerle ningún bien a nadie. Sin embargo, una persona que piensa, pues se pone a imaginar y sale con la idea de crear una central eléctrica para producir electricidad con la caída del agua. Nosotros podemos aprovechar todos nuestros sufrimientos para bien nuestro y para bien de los demás. Y el secreto es este: sufrir por un doble fin: para expiar los pecados y para conseguir la conversión de los pecadores. Si sufrimos así, mereceremos mucho cielo y lograremos que otros hombres vayan también a la gloria. Y si se preguntan, ¿cómo pueden tener mis sufrimientos esta fuerza redentora? El sufrimiento del hombre, de cada quien aisladamente, no tiene ningún valor, ningún mérito redentor. El hombre solo, sin Dios, es como una zarza silvestre que solo puede producir espinas. Entonces,
lo que el hombre sufre, lo que cada hombre sufra, tiene valor solo si está unido a Jesucristo. Jesucristo, al hacernos cristianos, nos ha injertado a Él mismo, a su cuerpo. Y al formar parte de su cuerpo, nuestros dolores quedan divinizados, adquieren esta virtud redentora como la que tenían los mismos sufrimientos de Cristo. Es decir, son capaces de aplacar la justicia divina y de conseguir gracias para que los hombres se conviertan. En eso consiste la virtud redentora de los sufrimientos de Cristo. Entonces, así se aplican las palabras de San Pablo cuando dice: completo con mis sufrimientos lo que falta a la pasión de Cristo. Y no es que a la pasión de Cristo le falte algo, sino que ha sido voluntad del mismo Cristo que nos unamos, que unamos nuestros sufrimientos a los suyos. Él ha querido divinizarlos de esta manera y que tengan una eficacia redentora semejante a los suyos. Entonces, por esta incorporación a Cristo, tuvieron valor redentor, por ejemplo, los dolores de la Santísima Virgen, los de San Pablo, los santos, los mártires de todos los tiempos. Y lo pueden también tener nuestros sufrimientos. Entonces, es conveniente que suframos. Así, la justicia quedará aplacada, los pecados de los hombres serán expiados y las almas podrán entrar al cielo. Por eso, en los momentos más difíciles de su vida, de la vida de nuestro Señor, recordó por qué motivos Él había bajado del cielo a la tierra. E inmediatamente tomó en sus manos el cáliz del dolor y lo bebió hasta la última gota. Y por eso, antes de expirar en la cruz, dice: todo está cumplido. Cumplió todo lo que su Padre quería. Entonces, estos mismos motivos fueron los que sostuvieron a la Santísima Virgen al pie de la cruz. Estaba redimiendo al mundo en compañía de su Hijo. Y estos mismos motivos han obtenido de los apóstoles, de los mártires y de todos los santos el coraje para subir al Calvario y sufrir y padecer juntamente con Cristo. Y estos mismos motivos nos han de animar a nosotros a beber el cáliz que Dios nos ofrece todos los días. Y si nos preguntamos qué sufrimientos son los que Dios nos envía, 3 principalmente. Los primeros son los que provienen de la naturaleza misma, de las causas naturales. En esos sufrimientos no interviene para nada la voluntad del hombre. Entonces, son muchos y muy variados. Por ejemplo, las inclemencias del tiempo, las sequías, el calor, el frío, las inundaciones, los terremotos, las enfermedades nuestras, las enfermedades de nuestros parientes o la muerte de nuestros familiares. Todas estas cosas las hemos de recibir con la misma actitud de Cristo y de la Santísima Virgen, quienes recibieron gustosamente el sufrimiento para expiar los pecados de los hombres y conquistar la conversión de los pecadores. Esa es la primera clase de sufrimientos. Hay otros, los segundos, en los que interviene la voluntad de los demás, como son la difamación, la persecución y tantas otras cosas. Y aún en esos sufrimientos hemos de considerarlos como venidos de la mano de Dios. Porque es verdad que Dios no quiere el mal, es verdad que no puede ser cómplice de las maldades de nadie, pero también es verdad que Dios da a los hombres la libertad y los deja a ellos usar de ella como quieran. Por eso, cuando el hombre peca, es culpable y Dios le puede castigar.
Pero si esos pecados nos mortifican a nosotros, pensemos que es Dios quien permite ese sufrimiento, que es Dios quien nos lo envía como envió a su Hijo los padecimientos que le causaron quienes lo golpearon. Los aceptamos e inmediatamente los comunicamos esa virtud redentora. Entonces, en tercer lugar, hay sufrimientos que provienen de nosotros mismos, de nuestra falta de atención, de nuestra falta de orden, de prudencia, de dominio, que ocasiona daños a nuestra salud y dolor a nuestras almas y nos hacen sufrir. Y lo que hemos de hacer entonces es simplemente arrepentirnos de nuestros pecados y al mismo tiempo pensar que Dios permite que suframos y que Él es quien nos envía el sufrimiento. Y convencidos de esto, elevemos ese sufrimiento y hagámoslo redentor. Y por eso el sufrimiento está simbolizado en la cruz. Y el que tiene fe ve en la cruz de Cristo a alguien que está redimiendo el mundo, que es Cristo. Y sabe que Él, el hombre también clavado en la cruz, puede también redimir al mundo si está unido a Jesucristo y sufre con Él y como Él. Y nosotros sabemos que son muchos los pecados que hay que expiar y muchos los pecadores que hay que convertir. En primer lugar, los pecados propios de cada uno de nosotros y los pecados de todos nosotros que tienen irritada a la justicia divina y preparado el castigo. Después vienen los pecados de los demás, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Y por último, los del mundo entero. Este pensamiento consolador debe acompañarnos cada vez que venimos a la Santa Misa. Aquí, cuando el sacerdote eleve el cáliz, depositaremos en él nuestra propia sangre, es decir, nuestros sufrimientos del día, que esos son los sufrimientos, sangre del corazón. Así quedarán unidos nuestros sufrimientos a los de Cristo y serán tan redentores como los suyos. Así quedará mezclada nuestra sangre con la sangre del corazón de Jesús y salvaremos muchas almas juntamente con Él. En nombre del Padre, del Hijo